En el auditorio, ¿quiénes tienen artritis reumatoidea? Levanten la mano, por favor. Bueno, eso está muy bien porque esta charla seguramente les va a interesar mucho. Porque con frecuencia pensamos que nuestra enfermedad es una enfermedad solamente de la articulación. Es muy importante que todos tengamos claro que la artritis reumatoidea, así como lo decía la doctora Mónica en algún momento, es una enfermedad inflamatoria crónica, es decir, va a persistir durante el tiempo, que fundamentalmente se caracteriza por la inflamación de la membrana sinovial, produce lo que se llama sinovitis o que vemos como artritis, que en el tiempo puede traducirse en destrucción del cartílago y que desafortunadamente con el tiempo puede llegar a causar algún grado de incapacidad. Pero no debemos olvidar, y ese es el objetivo de esta charla, que es una enfermedad sistémica, es decir, es una enfermedad que va más allá de la articulación, que va a comprometer diferentes órganos y que inclusive en algunos casos sus síntomas iniciales pueden ser diferentes a la inflamación articular, como lo vamos a ver. Sabemos mucho y muy poco de la artritis, es como las mujeres. Sabemos que existen, sabemos cómo funcionan, pero no sabemos cómo se ponen bravas. La artritis es igual, sabemos que existe, sabemos que funciona, cómo se produce la inflamación, pero no sabemos cómo se desencadena la enfermedad, cómo se dispara la enfermedad. Lo que tenemos claro es que es una enfermedad autoinmune, es decir, es producida por nuestro propio organismo, es una enfermedad autoinmune, yo mismo, inmune del sistema inmunológico, donde hay una alteración en la forma en que se produce la respuesta inmunológica. Rápidamente, recordemos ese ejército que tenemos que nos defiende de virus, bacterias, etcétera, 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 pero que en algunas ocasiones se enloquece, al igual que las mujeres, y nos ataca a nosotros mismos. No, mentira, las mujeres es lo más lindo que hay en la vida, ¿cierto? Por eso el doctor Philip tiene 3 o 4, porque le gustan mucho. No, mentira, el doctor Philip es un tipo... En fin, sigamos. Bueno, entonces en algún momento esa respuesta inmunológica se altera y nos va a producir una manifestación clínica que es la artritis. Pero esto es lo importante y lo que ustedes ven subrayado allí. Las manifestaciones extraarticulares no son una excepción, son casi la norma en la artritis reumatoidea. O sea, es lo usual encontrar manifestaciones más allá de la articulación. Y es el mensaje que, insisto, quiero dejarles a ustedes. Pero eso, uno debería pensar de artritis reumatoidea no como una enfermedad reumática limitada, sino uno debería hablar de una enfermedad reumatoide, una enfermedad que abarca todo el sistema todo el sistema de nuestro órgano, de nuestro cuerpo, los diferentes órganos que tenemos. Es muy importante que tengamos en mente que las manifestaciones extraarticulares pueden constituirse en un factor de mal pronóstico, es decir, si yo tengo una enfermedad articular inflamatoria como una artritis, que además de eso me afecta órganos diferentes, entendido nuestra articulación como un órgano, eso puede hacer que mi esperanza de vida se pueda disminuir, depende de la severidad del cuadro, hasta en 20 años. Eso también depende del juicio que ustedes como pacientes tengan en el seguimiento de las indicaciones que nosotros como médicos tratamos de darles. Suele ser un poco más frecuente esa aparición de fenómenos extraarticulares cuando tenemos una enfermedad que se llama seropositiva, es decir, cuando tenemos un factor reumatoide positivo o unos anticuerpos anticitrullinas, que es otro examen diagnóstico que ahora se utiliza un poco más. ¿Sí? Yo me voy a correr un poquito para este lado porque ellos parece que fueron los exclusivos, ustedes nadie los mira, yo me vengo aquí un ratico, ¿cierto? Bueno. Entonces esos dos marcadores inmunológicos que son el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulinas cuando están a títulos muy altos pueden indicar una enfermedad más severa y usualmente pueden indicar la aparición o pueden sugerirnos la aparición de manifestaciones extraarticulares. Esas manifestaciones extraarticulares las hemos tratado o se tratan de clasificar de alguna forma. Hay algunas que son relativas o son intrínsecas a la enfermedad como tal, es decir, van de la mano de la enfermedad, del compromiso articular inflamatorio. Son la serositis, que es la inflamación de esas membranitas que recubren los órganos como el pulmón, el corazón, los intestinos. Esa membranita se llama una serosis, se puede inflamar. Las vasculitis, ya que el doctor Feliz no da sino agua, pues tomemos agua, ¿cierto?
Las vasculitis, que son la inflamación de una de las capas de los vasitos sanguíneos, la presencia de nódulos reumatoideos, que son esas lesiones que aparecen frecuentemente en la región de los antebrazos, y que también pueden presentarse en otros órganos como el pulmón o en otras estructuras de nuestro organismo. Puede haber manifestaciones a nivel del sistema linfático, a nivel del sistema inmune, como el crecimiento de los ganglios, por ejemplo, porque allá es donde ese ejército de defensas que tenemos van a acumularse, entonces van a hacer que estos se crezcan un poco. Y puede haber síndromes asociados a la artritis reumatoidea, como el síndrome de Sjögren. Recordemos que el síndrome de Sjögren es una enfermedad que puede ser primaria, es decir, cuando ella es solita y ocasiona unos síntomas, o puede haber un síndrome de Sjögren secundario, cuando esta enfermedad es secundaria o asociada a. En el caso de la artritis reumatoidea, esa va a ocasionar una sequedad en boca, sequedad en los ojos o sequedad en diferentes mucosas, incluida la mucosa genital. Puede haber lo que se llama un síndrome de Felty, que es una enfermedad donde va a haber un compromiso a nivel del vaso y de ciertas células de la sangre, o puede haber algunas manifestaciones sistémicas asociadas a la artritis reumatoidea, como son la anemia. ¿Sí? No es porque la anemia en los pacientes con artritis muchas veces sea porque no consumen suficiente hierro, sino es una manifestación crónica de la enfermedad. Una rara enfermedad que se llama amiloidosis, cuando el tejido normal se cambia por un tejido que no es el del órgano, puede haber amiloidosis en el pulmón, en otros órganos. Puede favorecer la aparición de infecciones. ¿Por qué razón? Porque como tenemos una enfermedad autoinmune, lo que buscamos es tranquilizar, entre comillas, ese ejército, y usamos drogas inmunosupresoras que van a disminuir la actividad de ese ejército de defensas, pero que nos puede poner en riesgo de ciertas infecciones. Además, algunos medicamentos de los que tenemos pueden favorecer la aparición de ciertas infecciones. Hago un paréntesis acá, aunque es un tema de una charla que más adelante voy a tener la oportunidad de darles, pero quiero insistirles en eso. No existen medicamentos libres de efectos secundarios, no existen medicamentos milagrosos ni medicamentos mágicos, bien sea medicina alternativa, medicina alopática, no existe algo que nos vaya a librar de un efecto adverso. Si existiera, téngalo por seguro que lo usaríamos, muy tontos seríamos si no lo hiciéramos, ¿cierto? Entonces a veces algunos medicamentos pueden favorecer algunas infecciones o algunas manifestaciones de ese tipo. Los nódulos reumatoideos es quizá la manifestación más frecuente, y son esas pequeñas induraciones que aparecen a nivel subcutáneo. Algunos la consideran una forma de vasculitis, es decir, de inflamación del tejido vascular que produce esas lesiones. Les mencioné que las vasculitis, que es la inflamación de los vasitos, también pueden manifestarse básicamente en la piel, en los ojos, a nivel del sistema nervioso central o periférico y en algunos órganos internos. Hablemos un poco en detalle de cada uno. Los nódulos reumatoideos es quizá la manifestación extraarticular más frecuente que tenemos. Pueden variar su tamaño, usualmente son de unos pequeños milímetros, hasta unos 5 centímetros pueden verse, pero lo usual es que sean pequeños. Son por excelencia de una consistencia cauchosa, se localizan especialmente en esta parte del brazo, pero pueden verse a veces en los pies, en los talones, y en algunos casos pueden tener unas localizaciones menos frecuentes, como por ejemplo en las rodillas, a nivel de la espalda, a nivel del cuero cabelludo. No son cachos, señores, pueden ser nódulos, o en algunas estructuras tendinosas de los pies. Esta es la imagen típica de un nódulo reumatoideo. ¿Sí? Ustedes creo que ya lo ven claramente. Nuevamente menciono el tema de vasculitis porque es una de las manifestaciones no tan frecuentes, pero que es a veces de muy difícil manejo. Y es la manifestación quizás de las más antiguas que se describieron, y a veces son de muy mal pronóstico. Puede haber también, y quiero insistir en unas fotos que vamos a ver más adelante, esas manifestaciones inflamatorias, esas manifestaciones de vasculitis a nivel ocular.
Estas son diapositivas para unos con términos que quizás pues, no nos interesen mucho, pero es para que yo me acuerde de lo que tengo que decir. Puede haber compromiso del sistema nervioso con lo que se llama las mononeuritis, que son indicativos aún de más mal pronóstico de la enfermedad. Y quiero recordarles aquí también una cosa muy importante. A veces nuestra enfermedad reumatológica articular está controlada, pero pueden aparecer síntomas o manifestaciones extraarticulares. Esa es una de las razones por las cuales es muy importante el control con el especialista. No es inusual, me ha pasado en varias ocasiones que tengo pacientes con artritis muy controladas, se pierden de la consulta y de pronto les vuelvo a ver hospitalizados por una vasculitis muy severa, como las que les voy a mostrar más adelante. El pulmón es uno de los órganos que puede afectarse, y básicamente porque puede haber la presencia de esos nódulos reumatoideos dentro del pulmón, dentro del parénquima pulmonar, como lo vamos a ver en unas fotografías más adelante, y porque algunos medicamentos pueden ocasionar efectos adversos a nivel pulmonar. ¿Sí? Les reitero, desafortunadamente no existe ningún medicamento que sea perfecto, que sea libre de efectos adversos, y eso es por eso que cuando ustedes van al reumatólogo, seguramente ustedes ven que él les ausculta, les escucha su corazón y sus pulmones. Por lo menos yo lo hago en forma rutinaria en mi consulta. Y alguna vez me decía, pero doctor, ¿usted para qué me quiere examinar si yo tengo esa artritis en las manos? No, la artritis no es solamente de las manos o de unas articulaciones, la artritis es una enfermedad sistémica. Y a veces yo, escuchando cosas anormales que antes no tenía, puedo inferir, puedo pensar, puedo suponer que algo está pasando. Entonces, por eso es muy importante el examen físico en ese sentido. Esta es una imagen, no sé qué tan clara la vean ustedes. Ustedes ven, eso que se ve negrito es el campo pulmonar, eso es lo que debería verse todo más o menos de ese mismo color. Pero ustedes ven que se ve como opaco, ¿cierto? Y eso es porque ese paciente está haciendo lo que se llama una fibrosis pulmonar, el pulmón empieza a cambiar su composición. Igualmente, en la parte aquí de abajo, ustedes ven como un entramado blanquecino. Eso también es una alteración a nivel del parénquima pulmonar. ¿Sí? Es una de las complicaciones también en la artritis reumatoidea a nivel pulmonar que vemos con relativa frecuencia. Puede verse como a la enfermedad en sí o como un efecto de los medicamentos. A veces es absolutamente imposible diferenciar si fue lo uno o lo otro lo que lo ocasionó. En términos generales, esas manifestaciones extraarticulares predominan en nosotros los sufridos hombres un poco, sí, ¿verdad? Más los hombres sufrimos mucho en esta vida. De hecho, la artritis a nivel pulmonar nos afecta un poco más, casi el doble que en las mujeres, ¿sí? Y parece asociarse un poco con la edad de aparición de la enfermedad. Se ha descrito que hasta un 10% de los pacientes pueden manifestar compromiso pulmonar antes que compromiso articular. La pleura, les mencioné que es esas membranitas que recubren los órganos, se llaman serosas. La pleura pues es la membranita que recubre el pulmón, ¿sí? Puede verse hasta en un 1.5% más o menos de los pacientes hombres con artritis y un 0.3% de las pacientes mujeres con artritis, o sea, es relativamente una complicación poco frecuente. Y lo más importante es que suele cursar en forma subclínica, es decir, sin manifestaciones evidentes para el paciente. A veces son hallazgos incidentales de la enfermedad. Los nodos reumatoideos, ya he hablado suficientemente de ellos, pero esta radiografía la traje porque aquí se ve. Sí, acá se ve un nódulo reumatoideo, pero a nivel pulmonar. Esos nódulos pueden aparecer en diferentes partes. Puede haber inflamación del tejido pulmonar, se llama una alveolitis, y puede haber también, como les decía, un cambio en la estructura del pulmón, que normalmente es como una esponjita, ¿sí? Pero cuando se fibrosa, esa esponjita se vuelve como un estropado cuando está seco, ¿verdad? Esa es la comparación más cercana a lo que le pasa al pulmón cuando se fibrosa.
esta es una radiografía donde vemos los cambios a nivel del pulmón inflamatorio. Ustedes ven que todo se ve como blanquecino, ¿sí? Lo que debería verse como negrito se ve como blanquecino es porque ese tejido pulmonar está inflamado. El pronóstico empeora un poco la sobrevida de estos pacientes y en algunos casos, algunas series de pacientes con este tipo de compromisos, la sobrevida a 5 años es apenas del 50%, o sea, es una manifestación que puede llegar a ser bastante grave. Más o menos va a durar lo que duran la mitad de los matrimonios hoy por hoy. Ahí el paralelo es perfecto. 5 años, el 50% dicen que se han separado, no sé. A nivel cardíaco, a nivel cardiovascular, clínicamente apenas entre 1 a 5 de cada 100 pacientes van a tener alguna manifestación clínica de algo que sugiera compromiso a nivel del corazón. Pero como hay gente desocupada en este mundo, entonces se pueden averiguar a ver qué le pasa a los pacientes que tienen, que no han manifestado después de que se han muerto, y han mirado sus corazones y han encontrado que hasta la mitad de los pacientes tienen algún tipo de cambio a nivel cardíaco que sugiere inflamación a nivel de las válvulas del corazón o a nivel cardíaco. Esta es una placa, perdón, esta es una tabla, no pretendo ni mucho menos que se la aprendan, nunca me la aprendí yo, por eso la traigo siempre, donde se hace una relación entre las manifestaciones a nivel de patología, es decir, después de que el paciente nos ha abandonado de este mundo, y clínicamente lo que se encuentra. Como verán, la diferencia es bastante notoria. Pero yo lo que quiero es que ustedes tengan en mente que la artritis es una enfermedad que va mucho más allá de la articulación, que es una enfermedad muy compleja, ¿sí? Por eso yo, con tristeza, a veces veo que los pacientes se les olvida, porque su parte articular está bien, entonces no vuelven al médico, dejan de tomarse los medicamentos, pero no debemos olvidar que es una enfermedad crónica, sistémica, hoy por hoy aún incurable, perfectamente tratable, pero que debemos estar vigilando. La endocarditis, otra de las manifestaciones, es un problema a nivel de las válvulas del corazón, se puede ver hasta en un 30% de los pacientes, y básicamente lo que se va a ver es la presencia de unas lesiones similares a los nódulos, pero a nivel de las válvulas. Eso es quizá lo que más frecuente vemos en reumatología, que es la piescleritis. Es una inflamación, realmente es una vasculitis, es una inflamación de los vasitos de la parte más externa del ojo. El problema es que es una cosa que a veces pasa desapercibida para el paciente, desapercibida para el médico en general, desapercibida para el internista y aún en ocasiones desapercibida para nosotros mismos, porque se puede confundir con un pterigio, con una irritación, si estuvo de rumba el paciente pues está trasnochado, los ojos rojos, pero con el tiempo eso puede ocasionar una inflamación aún más profunda, ¿sí? Y esa inflamación más profunda con el tiempo lo que va haciendo es que se va adelgazando esa capa externa del ojo. Y cuando se adelgaza esa capa externa del ojo, ¿qué pasa cuando algo se adelgaza? ¿Se puede qué? Se puede romper, se puede perforar. Entonces es una de las complicaciones que es importante tener en mente. Hace poco me llegó a la consulta un paciente de Medellín, es hijo de una enfermera jefe, con una artritis perfectamente controlada, paciente que con su medicación estaba perfecto, él dejó de ir a controlar durante casi 2 años. Digo, yo nunca había visto una inflamación de una artritis tan severa como la de este paciente. Lo tratamos en conjunto con el oftalmólogo y desafortunadamente ese paciente más o menos a las 3 semanas de aplicar el tratamiento tuvo una perforación y tuvo una pérdida de la visión por un ojo, o sea, es un ojo que seguramente pues ya no se va a recuperar. Y lo peor de todo, lo más paradójico, su parte articular sigue estando perfecta. Entonces, ojo, sí, con eso es muy importante que tengamos en mente ese tipo de complicaciones. Esto ya lo había mencionado, la queratitis zika o la parte del síndrome de Sjögren. Hasta la mitad de los pacientes pueden tener compromiso de la mucosa en cuanto a la sequedad. No voy a detenerme en esto, ya se los mostré, voy a pasar un poco en alto para que no se nos retrasemos tanto en el programa porque la doctora Monique se tomó muchísimo tiempo.
Las manifestaciones neuromusculares son realmente poco frecuentes. Quizás la más frecuente de ellas, y que no es directamente por la artritis, sino como una consecuencia del daño que está produciendo, son las famosas neuropatías por atrapamiento, la más común, el síndrome del túnel del carpo. ¿Sí? Se produce por una alteración por ese túnel, por esa bóveda por donde pasan el nervio mediano a nivel en la mano. Puede haber también algún tipo de neuropatías que son daños en los nerviositos por la misma enfermedad. Y hasta la mitad de los pacientes, o incluso un poco más, en algún momento van a tener algo de túnel del carpo. Estas son las lesiones que procuramos no ver nunca en nuestra consulta, que son las vasculitis. ¿Cuáles son los síntomas? A veces simplemente la aparición de lesiones ulceradas en los pies, en los dedos, ¿sí? Esto lo voy a pasar también por alto. Las neuropatías, o es el déficit en la conducción nerviosa, puede haber alteraciones en la sensibilidad. Entonces, con exámenes para medir o evaluar la sensibilidad se pueden hacer este tipo de detecciones. A nivel del sistema nervioso, debo mencionar la llamada mielopatía cervical o el compromiso a nivel de la columna. No es cierto, o mejor, lo único cierto de la artritis en cuanto a la columna es que puede afectar la columna cervical. No es que yo estoy donde el doctor porque tengo dolor lumbar, me dijo que la artritis, falso. Es que tengo un dolor aquí en esta parte de las paletas y el doctor me dijo que era por artritis, falso. La artritis reumatoidea, el único segmento de la columna que puede afectar en la parte de la columna cervical y específicamente entre las dos primeras vértebras, porque tienen un movimiento muy particular, que por el tipo de articulación, que no es el caso entrar aquí a explicar, se parece mucho a las articulaciones que tenemos en otras partes del cuerpo. Entonces esa articulación que puede inflamarse, cuando se inflama, esa articulación se va dañando la articulación y puede hacer que se comprima, o mejor, que se dañe el disco que hay también alrededor, y en casos muy severos puede haber cierto compromiso de la médula espinal. Afortunadamente yo solamente he visto en mi vida un paciente con una secuela severa por ese tipo de complicación, pero era tan severa que la paciente pues está no siquiera en silla de ruedas sino en una cama porque quedó completamente cuadriplégica. Afortunadamente les digo, es una cosa que se ve excepcionalmente y se puede detectar a tiempo por parte del reumatólogo. Otras manifestaciones son las manifestaciones hematológicas, como la anemia, quizás es lo más frecuente. Y para ustedes muchas veces ven que, no, doctor, si yo tengo una anemia y el médico en general me dio hierro y ácido fólico, y que tomara jugo de uva y que comiera espinacas, en fin. Yo nunca he visto un pájaro gordo y come muchas de esas cosas, espinacas. No creo que eso tenga mucho hierro tampoco, realmente no lo tiene. Pero nosotros las anemias sabemos que la artritis puede acompañarse de una anemia relativamente leves y es una cosa que a veces es muy difícil de manejar. Es muy frecuente que el paciente curse con anemias leves o en valores de hemoglobina límites que realmente usualmente nosotros no tratamos porque sabemos que es parte de su enfermedad, pero también tienen un compromiso a veces por la medicación. Y ojo, la mayoría de los pacientes dejan de comer proteína animal, dejan de comer carne porque les dijeron que tienen artritis, ¿sí? Y es la fuente de hierro más grande que hay, la proteína animal. Y pues además de que se pierden de uno de los placeres más grandes de la vida, que es como comerse un buen pedazo de carne, están también haciendo que sus reservas o sus niveles de hierro pues no se llenen adecuadamente. También tiene mucho que ver con eso. Y sabemos que la artritis reumatoidea no tiene nada que ver el consumo de carne. O sea, eso es un error frecuente. Finalmente, las manifestaciones óseas, sabemos hoy por hoy que los pacientes con artritis por fenómenos inflamatorios a nivel, o en la parte ósea también, van a tener una facilidad más grande para desarrollar artritis, sumado al hecho de que usamos medicamentos que a veces favorecen la presencia de artritis como los esteroides.
No voy a detenerme en esto, simplemente para que ustedes lo sepan. Hay enfermedades como el síndrome de Felty, que es artritis reumatoidea, esplenomegalia, que es el aumento en el tamaño del vaso, y neutropenia, que es la disminución de ciertas células que hay en la sangre, como una manifestación, podemos considerarla extraarticular de la artritis. Ya hablé del síndrome de Sjögren, y espero solamente con esto haber dejado un camino un poco más claro, ¿sí?, donde debemos estar muy atentos, porque en cualquier momento, aunque el camino se vea como ese que vemos ahí, despejado, tranquilo, chévere, pueden aparecer manifestaciones extraarticulares que estoy seguro que un reumatólogo juicioso, con un examen físico básico y una historia clínica adecuada, cada vez que vamos a los controles, podrá eventualmente detectarlas a tiempo. Muchas gracias.